Cordial saludo en atención a los correos recibidos por la estudiante Mariluz Ramírez Cabrera en fecha 20 de junio, donde solicita que se le revise la tarea, que no está de acuerdo con la tarea 3 y que se le revise. eh, y además envía la tarea 2, también manifestando la inconformidad, pues a esa fecha ya no era momento de manifestar conformidades con las calificaciones de tarea 2. No obstante, teniendo en cuenta también el correo recibido el 14 de julio, en donde solicita un segundo calificador nuevamente para todas las tareas y pide recalificación también de la tarea 4, procedo a hacer una revisión tarea por tarea, de tal manera que pues quede la claridad de cómo se realizó esta calificación. Igualmente, si la estudiante aún así solicita la segunda calificación, pues para que haya una base. Empezamos entonces aquí por la tarea 2, en la tarea 2 que es de texto escrito. La tarea 2 tenía 4 criterios de evaluación, en donde uno a uno pues tiene un puntaje y unas condiciones. En cuanto al primer criterio, que es de técnica IRIA, nos vamos a remitir a la guía en primer lugar. La guía nos dice que el estudiante debe realizar una actividad en donde deba, a partir de las lecturas, identificar unas palabras clave, relacionar dichas palabras, realizar un ideograma, que es un dibujo de autoría propia, y al final citar ese dibujo como autoría propia. Luego realizar un aporte personal de 2 párrafos, en donde un párrafo corresponda al aporte en su vida personal y otro al aporte en su vida profesional, y al final las referencias. La guía nos dice que la forma como debe entregar el trabajo es bajo un documento en formato Word, bajo el nombre técnica IRIA, su nombre y apellido, con portada, el desarrollo de la actividad. En concordancia con esto, en el foro de discusión también pues se les puso un recurso audiovisual para que los estudiantes tuvieran más claridad en las actividades. Se realizó un video en donde se les explicó paso a paso lo que tenían que realizar en esta actividad. Entonces aquí se les habla de la parte individual, en donde se les explica también nuevamente de dónde tienen que sacar el anexo, cómo deben llenarlo, todo lo que está en la guía, y también se les informa que deben organizar el documento de Word, que deben bautizarlo bajo un nombre o ponerles uno, guardarlo bajo un nombre específico, que es la técnica IRIA, su nombre y apellido. Es importante que los estudiantes tengan en cuenta que no es un capricho de la universidad la forma como se solicita que guarden sus archivos, ya que al tener tantos estudiantes es muy difícil saber de quién es el trabajo en el foro, de quién es el trabajo que se descarga y poder hacer la calificación. Por esa razón se solicita y que sea de esta manera en Word, por facilidad para la calificación. Con base en esta orientación, miremos entonces cómo hizo las entregas la estudiante. Bueno, aquí hay una interacción. Aquí dice que el 20 de abril realizó entrega de su trabajo bajo un nombre que no cumplía con estos parámetros, ni el formato, que lo mandó en PDF. El día 29 de abril yo hago una realimentación al foro, donde les doy orientaciones y les digo, les recuerdo que deben entregarlo en este formato, les digo que por favor no suban ni avances ni entregas en otro formato con otros nombres, y que al momento de calificar solo tendré en cuenta los que cumplan con las indicaciones. No lo hago solo una, sino varias veces en el foro, aunque la estudiante afirma en su correo que yo jamás entro a los foros a realimentar. Vuelvo y les digo cómo deben realizar sus entregas. Y entregas individuales bajo otros nombres u otros formatos no las tendré en cuenta. No obstante, me doy cuenta que la estudiante hace un ingreso el 11 de mayo, en donde pues toma en cuenta lo que se le dijo, cambió el nombre, pero el formato lo siguió manteniendo en PDF, cuando debía ser Word. No obstante, pues dejé la rigurosidad y recibí el trabajo, aun cuando varias veces manifesté que no lo iba a hacer. Entonces, vamos a mirar este primer criterio de técnica IRIA. Vamos a mirar el trabajo del estudiante en este sentido. Entonces, la guía, como dice, como se les mostró, es muy clara en donde debe entregar portada, el desarrollo de la técnica IRIA, y bajo un nombre específico y un formato específico. La estudiante entrega un trabajo sin portada. Esto no había que ponerlo, no hay necesidad de copiar lo que está en la guía para el desarrollo de la actividad, no lo dice la guía. No es que lo haya tenido en cuenta para la calificación, solamente que lo recalco para que la estudiante lo tenga en cuenta en próximas oportunidades. Viene el desarrollo de la primera lectura, en donde pone sus palabras claves, las relaciona. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 palabras clave. En el relacionamiento están 1, 2, 3, 4, 5, 6. No las relaciono todas. Si saco 10 palabras, tenía que relacionarlas todas. Presenta el ideograma, en donde no le pone autoría propia. Presenta el aporte, que debería ser un párrafo como aporte personal y un párrafo como aporte profesional. No lo desarrolla. Viene la segunda lectura. 1, 2, 3, 4 palabras clave. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Y en el relacionamiento 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto pues ya como que es de relleno, 9. Es decir, no relaciono todas las palabras que trajo. Igualmente el ideograma no tiene cita. Lo mismo en el aporte. Hizo aquí pues como
un aporte mezclado, pero pues no desarrolló la parte personal y profesional aparte. En concordancia con este trabajo, pues viene la calificación, en donde de 30 puntos posibles se le otorga un puntaje de 20, es decir, que corresponde al nivel alto, aún porque está entre los 20 y los 30 puntos, aun cuando debía haber tenido en cuenta el nivel medio, ya que el contenido fue escaso al omitir algo que se le solicitó, como fue los aportes, y omitió algún paso, no presentó la portada, por ejemplo. Entonces, en ese caso debería estar en nivel medio, es decir, de 19 puntos para abajo, entre 2 y 19, sin embargo, se le otorgaron 20 puntos. Vamos a la segunda parte, que es el procedimiento del video. Vamos a ver qué nos dice la guía con respecto al video. En cuanto al video, la guía nos dice que deben ver la película La Bella y Verte de Alan Sartre y con el grupo colaborativo realizar el video donde estén todos los integrantes que den respuesta a las preguntas orientadoras de los aspectos negativos y positivos de la interacción entre medio y sociedad y las reflexiones personales que les dejó la película. Vamos a mirar pues cómo se realizó el video. También en el foro se les explicó a través del video, del recurso que se les hizo, qué debían hacer en la segunda actividad, que era colaborativa, después de mirar la película. Entonces se les dice que todos los aportes deben ser únicamente en el foro de discusión, que cada estudiante debe escoger un rol y socializar su selección en el foro de discusión. Aquí se explican los roles. Que a partir de los contenidos de la unidad y de la película, el estudiante debe realizar mínimo 3 aportes a profundidad y significativos que den respuesta a las preguntas orientadoras. Mínimo 3 aportes en el debate de estas preguntas, es decir, con respecto al video. Y luego realizar el video, en donde se evidencia a todos los integrantes del grupo exponiendo la consolidación de las respuestas a las preguntas planteadas. Aquí se les deja claramente que todos los estudiantes deben verse allí y la guía es muy clara también, en donde dice que debe ser a manera de encuentro sincrónico. Es decir, entre todos pues discutiendo esta actividad. Vamos a ver, dice realización de un recurso audiovisual donde a través de un encuentro sincrónico evidencien la comprensión de los contenidos de la unidad 1. Un video de máximo 7 minutos en YouTube o Vimeo. Vamos a mirar qué entregaron los estudiantes. Entregaron aquí un video. Aquí están, si nos damos cuenta, está lineal. Unieron lo que cada uno integró, pero no hubo el encuentro sincrónico. Aquí vemos al estudiante en mención, Mariluz. Dentro de los aspectos negativos en la interacción, cuando hacemos referencia pues a la tierra, también encontramos pues el tema de la explotación de los recursos, la contaminación del aire, la contaminación auditiva por el ruido y pues el consumo de carne animal, pues dándole una clasificación de carnívoros. También encontramos un dilema entre la democracia representativa, el bien común y la afectación de las libertades individuales. Observamos pues que hay un tema de control de la natalidad y una desconexión mental en las personas, que pues esto también nos puede dejar como, pues nos pone a reflexionar sobre el tema pues de la manipulación mental. Dentro de los aspectos positivos, cuando hablamos del planeta feliz, el planeta libre, encontramos pues que la sociedad practica el trueque, donde hay intercambio de víveres, medicamentos y servicios entre las comunidades. Es una sociedad que está conformada pues en una democracia participativa. Realizan reuniones anuales con los representantes de los pueblos donde hacen la planeación. Realizan reuniones anuales con los representantes de los pueblos donde hacen la planeación del. Bueno, le damos paso a mi compañero Juan. Bueno, entonces, como podemos ver en este segundo criterio, pues primero no se dio el encuentro sincrónico, se ve claramente que es una unión de videos, se ve la lectura que realiza la estudiante, no hace un debate abierto, sino se basa en una lectura, se ve claramente que está leyendo. En este criterio, el grupo como tal, de 30 puntos posibles, obtuvo 25 puntos, porque pues no es lo que se esperaba, empezando porque pues no solamente este estudiante, sino la mayoría de los estudiantes mencionaron aspectos que consideraron que eran positivos, pero no justificaron por qué consideraron que eran positivos o negativos en la interacción hombre, medio ambiente, sociedad, que es lo que pretende el curso de Ecología Humana. Se realimentan como que aunque se dio respuesta a las preguntas y se profundizó a manera de análisis en cuanto a la interacción, no fue creativa la edición del video, tampoco hubo interacción entre los participantes, sino una exposición lineal que se notó lectura de apuntes. La guía también menciona que se debían poner créditos al creador del recurso final, al final debían poner los créditos de quién hizo el guión, de cómo quién editó, tampoco lo hicieron. Entonces faltaron estos créditos finales y por eso se les dijo que retuvieran en cuenta las orientaciones. 25 puntos, es decir, un nivel alto.
Considero que lo que a mi parecer como docente es lo justo. Vamos ahora al tercer criterio, que es la participación con aportes. Para ello nos vamos a meter al foro colaborativo. Tengamos en cuenta que en ese foro, aquí, como vuelvo y recalco, se les dijo claramente que tenían que hacer mínimo 3 participaciones a profundidad y significativa, dando respuesta al debate correspondiente al desarrollo del video. No eran interacciones o ingresos al foro, sino los aportes a profundidad que daban respuesta a estas preguntas orientadoras. Vamos a entrar al foro. ¿Dónde tengo el foro? Pues aquí mismo. Vamos a revisar entonces los ingresos del estudiante. Entonces, en primer lugar, ingresa el 17 de abril, dice que estará cumpliendo sus actividades, pues esto no corresponde a una interacción profunda, esto no corresponde a un aporte a profundidad y significativo del debate solicitado. Seguimos bajando. Aquí la segunda ingreso es para entregar la primera actividad individual que fue pues errónea, digamos, en cuanto a formato y nombre. Posteriormente, el estudiante ingresa de nuevo, faltando un día para cerrar la actividad, cambiando el nombre, pero no el formato. El 28 de abril, la estudiante dice que ya creó un grupo de ecología, que para que puedan tener una comunicación, es interacción comunicativa en el foro, pero no es un aporte a manera de debate de las preguntas. El 30 de abril, la estudiante solicita una retroalimentación personal. Dice que desde el 20 de abril que solicita oportunamente una retroalimentación individual y que se imagina que sus compañeros también y que esperan lo mismo. Quiero dejar claridad, tanto para el estudiante como para quien pueda ver este recurso, que el propósito formativo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD es de formación autónoma y de aprendizaje significativo y metacognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona revisa sus contenidos y el tutor es un orientador en cuanto a las instrucciones de estos contenidos y las preguntas puntuales. Cuando hay metacognición, el estudiante realiza paso a paso, revisa todo lo que se le solicita y si ya cumpliendo con cada uno de los pasos se da cuenta que tiene algún inconveniente, que tiene algo que no entiende puntualmente, debe formular la pregunta puntualmente en el foro para que sea respondida de manera puntual también por el tutor. Es imposible que los docentes o los tutores hagan realimentaciones individuales a las entregas, las revisen previamente antes de que hagan su entrega final para calificación, porque inicialmente pues no es el propósito y en segundo lugar pues tampoco el tiempo permitiría que se hiciera de esta manera. Así que es imposible responder a esto y hacer retroalimentaciones individuales a sus trabajos, a cada uno en el foro. Además, porque cuando ingresan al foro, muchas veces no es en los tiempos establecidos, es ya al final, y de todas maneras, pues como digo yo, o como les estoy expresando, el propósito formativo de autonomía y metacognición no permita que se haga esto. Se dan orientaciones e instrucciones generales para el grupo para que el estudiante, dentro de esa metacognición, tome la orientación nuevamente, revise su trabajo y diga, sí, lo estoy haciendo de esta manera o no, yo había entendido mal y con esta orientación ya me aclaro. Entonces, en este sentido, pues esto tampoco constituye una interacción o un aporte significativo a la discusión del foro, que es lo del video. Seguimos bajando. El 11 de mayo, faltando un día para el cierre, la estudiante abre un debate sobre lo presentado por una compañera, dice que concuerda con su mayoría de los aspectos positivos y negativos, aporta que hay un factor preponderante en la gran problemática, que es el dinero. Digamos que esto sería válido como un aporte significativo y a profundidad en esa interacción. Esto contaría como un aporte, más no tiene profundidad, es significativo, claro, es valioso, pero digamos que le falta profundidad para poder decir que es un aporte al foro o a la discusión como tal. Y el 9 de mayo, bueno, el 9 de mayo ya ha hecho un aporte que es dando respuesta a las preguntas orientadoras desde su individualidad, en los aspectos negativos y positivos. Claro, esto es muy válido para poderlo integrar en el video y por eso pues se le tiene en cuenta. Ya después de esto no hay más interacciones o no hay más aportes del estudiante. Vamos a mirar en la evaluación que se le puso en aportes. De 20 puntos posibles, es decir, de los 3 aportes que tendría que hacer significativos y a profundidad, solamente se le bajaron 15 puntos. Y eso que solamente hizo un aporte no tan profundo y la respuesta a las preguntas. Vamos a ver en la realimentación, dice que no participó en el foro de manera de debate en el desarrollo de las preguntas, solo contestó las preguntas solicitadas y con poca profundización. Tal vez aquí en la realimentación falta tener en cuenta que sí hubo algún aporte al respecto, el que no fue tan profundo, el del 11 de mayo, pero realmente lo que se le bajó en ese sentido fueron 5 puntos nada más. Entonces, de 20 puntos posibles, pues se le colocaron 15 puntos. Ya el cuarto criterio tiene que ver con las normas APA, la estructura del documento y todo lo demás. Entonces, en este sentido, de 20 puntos posibles, pues realmente esta presentación ya se vio en su actividad, pues faltaron elementos para presentar, faltaron citas de imágenes. En el documento grupal, que también tiene que ver allí, pues la aplicación de las normas APA no es correcta, por ejemplo, en la parte de las referencias bibliográficas. Aquí se tiene en cuenta también, pues digamos, un poco los formatos que presentó en su entrega tanto individual como grupal. Entonces, de estos 20 puntos posibles, pues obtuvo 10 puntos, es lo que yo como docente pienso que es justo.
dejo a consideración de un segundo calificador bajo esta premisa. Hasta aquí pues la revisión de la tarea 2. Vamos a dar inicio a la revisión de la tarea 3.